¿Cuál es la expectativa real de México para el Mundial? A ver, siendo muy honestos, la expectativa no es muy grande. Bien tarde o temprano eso va a terminar la peor cagada que ha existido en México. Háblame de Rafa Márquez, tú de asistente suyo. Un Mono Burgos y Cholo Simeone. ¿Sí? Lo que pasó en aquel famoso derbi. Aparte Monchi, que lo conocemos. ¡Mexicano, hijo de pa! ¿Qué tal Manuel Pellegrini? Nos peleamos fuerte. ¿Sí? Si no me hubiera peleado con él, yo creo que no me hubiera ido a México en ese momento. ¿Cómo fue tu regreso a México? Todos los campos que iba era el más insultado, pero por mucho. ¿Y cómo ves a Javier Aguirre? No le vas a cambiar. ¿Pero por qué no viniste al Atleti? Por Don Andrés, ¿Cómo leyenda. Muchas gracias por ¿Leyenda de venir. qué? Muchos partidos. Sí, algunos Máximo cuantos. jugador histórico de la selección de México. Sí, de México, sí, de la selección, sí. 5 mundiales. Yo iba a hacer el primero ahora, pero como comentarista. Así verdad. que muchas gracias, tío. Nada, un placer, Mario. Estamos en familia ahora mismo. Bueno, Andrés, muchas gracias. Para mí es un placer que vengas, una leyenda como tú. Y bueno, esperemos conocerte un poco más, conocer tu trayectoria más y que pasemos un buen rato y que estés cómodo. No, estoy cómodo. Ya te dije, si me pusieras un tequila, estaría mejor. Si quieres lo ponemos Pero, al final, ¿eh? bueno, está Antes de bien. que te vayas. Está bien. ¿Estás retirado? Sí. Más que evidente. Bueno, pues ahí, si hay algún equipo ahí Ojo. que me quiera, puedo ir. Ahora que estoy con el filial del Betis Sí. en la primera ref, a veces digo, todavía me daría un poquito. Sí, estás en forma, Todavía ¿eh? me daría. Pero no, sí, ya estoy totalmente retirado ya. Pero ¿y por qué no lo anunciaste? Terminé cansado, la verdad. Porque yo me había retirado oficialmente en noviembre, anuncié mi retirada y cuando regresé, o sea, como que yo di por hecho que la gente entendía que iba a volver para 6 meses más y me iba. Entonces ya como que no, dije, ¿para qué volver a anunciar otra retirada 6 meses después? Dije, Bueno, ya has dicho que te estás entrenando, ¿no? sí, estoy intentando. Pero te está sacando el título, ¿no? Me estoy sacando el título, me estoy aprendiendo muchísimo. O sea, es una barbaridad. Yo no sabía o no era consciente de realmente lo que es un trabajo de entrenador de 24/7, ¿no? Y eso que no soy el principal, son invertirle horas, gestión, los chavales son especiales. Sí. Hay que gestionar muchas cosas pero bueno, me gusta, la verdad, me gusta mucho. Sí, porque los jóvenes de ahora no son como cuando éramos tú y yo, los jóvenes que Mario, subíamos. no tiene nada que ver. Nada. Sí, Mario, no tiene nada que increíble. ver. Yo creo que nosotros lo vivimos en nuestros últimos años de carrera de jugadores, los chavales que subían a entrenar con el primer equipo, ya creo, para mí por lo menos, los últimos ya eran especiales. Sí. Y ahora que estoy con el filial, que son chavales de 18, 23 años, hay que gestionarlos bien. Sí, yo me acuerdo en mi época, yo llevaba los balones al entrenamiento, en el rondo siempre estaba, daba igual quien fallara, el chavalito iba para adentro. Y no te permitías hablar, o sea, era como que vas a hablar tú, ¿sabes? ¿Cómo va a ser Andrés Guardado como entrenador? ¿Tipo de fútbol? ¿Cómo quieres que jueguen tus equipos? Pues me gustaría ser ganador, pero sí me identifico más con el juego romántico, por así decirlo, ¿no? De salida de balón desde atrás, pero con un porqué, no por tener la pelota y jugar bonito, sino con un porqué. Yo creo que esta frase la ha dicho Guardiola muchas veces, de que todos empezamos jugando al fútbol porque nos gustaba la pelota y tener la pelota, entonces interpreto así también la manera de jugar. Creo que mi estilo sí será un poco más de juego asociativo que de otra cosa. De calidad, ¿no? Como eras tú. No, yo no era tanto de calidad. Bueno, sí. Yo no era tanto de Los calidad. zurditos siempre... Yo tenía mi zurdita, pero yo sí creo que forjé mi carrera a base de currar. Era un currante de ahí de medio campo, corría para todos lados. Yo sabía que si tenía a Isco al lado, se tenía que dar a Isco. Si yo tenía a Fekir, se tenía que Fekir. O tenía Canales, se tenía que dar Canales. O sea, yo al final corría por ellos, ¿no? Y uno, cuando entiende su papel dentro del equipo, yo creo que por lo menos a mí me funcionó el alargar muchos años la carrera, ¿no? Bueno, ya que hablamos de la carrera, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿A qué edad empezaste a jugar? Pues empecé muy chiquito. Empecé en la cantera del Atlas desde los 7, 8 años y hice todo el proceso de cantera hasta que llegué a debutar ahí en el mismo equipo. Debuté muy, muy joven, la verdad, con 18 años. Yo debuté un 20 de agosto del 2005 y en junio del 2006 estaba jugando mi primer mundial. O sea, fue como
Todo muy rápido. 2007 ya me vine a La Coruña. ¿Recuerdas algo del debut en especial de ese día con...? Sí, en México cuesta mucho confiar en los jóvenes. Entonces, en aquel entonces había una regla dentro de la liga que tenía que jugar 2 jóvenes menor de 21 años ciertos minutos en la liga como para tratar de darle cabida a los jóvenes que jugaran, ¿no?, en el primer equipo. Tiraron de mí y debuté 15 minutos contra Pachuca. Me fue bien, después no jugué 2 partidos y el tercero ya fui titular. Me puso titular y a partir de ahí ya no volví a salir nunca. ¿Y de ahí al Mundial? Y de ahí al Mundial. ¿Increíble? Fue increíble. O sea, no me la creía. O sea, de hecho, tengo una anécdota ya en el Mundial. Que aparte en el Mundial no jugué en ningún partido hasta octavos de final contra Argentina. Y estábamos ahí en el vestidor y la Volpe, que era el entrenador, me dice, nene, que igual como si estuvieras en el Atlas, en el Estadio Jalisco. Y yo sí, todo cagado. Y dice Jared Borghetti, que era ya veterano, y dice, no, que sea consciente dónde está, o sea, que muchos jóvenes quisieran estar en su lugar. O sea, yo de repente salí ahí al campo y de repente vi a Riquelme, a Cambiaso, a Bonancieri, a Ayala, a Crespo, a Tevez. Y yo decía, no sé, creo que no lo disfruté como debía. Sí, porque eso te pasa, ¿no? Durante la carrera te van viniendo las cosas, lo vemos como algo normal. Exacto. Y hasta que no pasa el tiempo no dices... Joder, lo que conseguí. Exacto. Fue así como muy rápido todo, todo a 1000, todo me venía muy rápido, entonces creo que nunca me paré a pensar, decir lo que me está pasando, ¿no? Por eso yo te digo que eres una leyenda y tú dices, no, al final como lo has vivido tú, dices, es que eso, no lo ves así. Eso yo creo que pasará con los años, es muy pronto que, o sea, para mí leyenda, por ejemplo, cuando hablamos de leyendas, no sé, pienso... En México, ¿no? Pienso en Hugo Sánchez o pienso luego hablaremos, pero en cuanto a números, Márquez, yo ahora, por ejemplo, ¿sabes? Hice una cosa con mi hijo del Mundial, del Lego y tal, y le dije que venías tú y le digo, ha jugado 5 mundiales. Que me decía, ¿y tu papá? Digo, yo ninguno, digo. pero bueno, también si hubiera sido mexicano, a lo mejor no hubiera jugado pero joder, no es fácil, y mantenerte sí, la regularidad, independientemente de donde seas, tío, o sea, que admiración desde Gracias, aquí. Güey. Pero la Volpe apuesta por ti, pero he escuchado también que te pegaba unas broncas increíbles. Era... Wow, ¿pero por qué? ¿Qué tú te no decía? Sabes cómo era ese entrenador, güey. O sea, era... aparte, su físico ya imponía porque él fue portero, entonces era muy alto, así con bigote, muy mal encarado así, y era así, charrito, caminaba así. Wow. Entonces tú lo veías venir y decías, hostia, bien. Entonces yo chiquito así, jovencito, y era el típico entrenador que tiraba muchas broncas, pero no se las tiraba a los grandes, o sea, se la tiraba al que se la podía tirar. Entonces, claro, pues el único pendejo era yo, ¿sabes? Era el chavo, por ejemplo, el típico, ¿no? Que te da un pase un veterano fuerte o mal, controlas mal, que te viene así, y el pendejo de yo, entonces, ay, nene, no sé qué, y todo, me decía de todo, la regañada más mítica fue de esa, justo que me dijo, no sé ni, ya estábamos en el Mundial, y me dice, no sé ni por qué te traje, no sabes ni jugar, así. Y yo decía, claro, te hundía, pero también con el tiempo entiendes que él lo hacía mucho como para sacarte el carácter, o sea, como que él decía, a ver si este chavo es capaz el día que lo ponga a jugar de tener los tamaños para no achicarse o para que no se lo coma la presión. Tuve mucha ayuda de compañeros que me decían, mándalo a la chingada, tal, no sé qué, no le hagas caso, que él es así, que tal, no te lo dice en serio, si no, no estarías aquí, ¿sabes? Porque yo me hundía. Y al final, mira, gracias a él, porque si no hubiera metido ese partido contra Argentina, seguramente no estaría aquí, seguro. Me fue bien ese partido, independiente de que habíamos perdido, la verdad que jugué muy bien. Y ahí apareció el Madrid para jugar en el Castilla y no me dejaron venir. O sea, no. Era una sesión de 1 año con opción de compra, con poco dinero. Y claro, mi equipo me veía a mí con signo de peso, ¿sabes? Decía, no, este jugador joven, 1 año de haber, ya jugó un mundial mayor. Dijo, ¿cómo lo vamos a dejar ir por 3 pesos, ¿sabes? O sea... ¿Es una espinita que tienes o no? Pues no sé si espinita, porque bueno, sería injusto con la carrera que tuve como reprochar algo, pero sí te entra como que, ¿qué hubiera pasado? Y al final, el Depor. Al final fue el 7 Depor. 7 millones de euros, siguiente. ¿no? Exacto. Lendoiro, el mítico Lendoiro. Sí, y que creo que tuvo un papel importante Rafa Márquez, si no me equivoco, sí. ¿no?
No sí, sé. un poco a mi decisión. Yo confiaba mucho en Rafa porque era mi referente. Salió del Atlas también. Entonces, para mí era mi ídolo, es mi ídolo. Cuando llega la oferta del Depor, yo ya tenía una oferta del PSV o del PSV para los españoles. Tenía esas dudas. Entonces fui con Rafa y le dije, Rafa, mira, está esta situación, ¿tú qué harías? Y bueno, pues vamos al Depor, más allá que en ese Depor no era el Depor del 2005 para atrás, ¿no? El famoso Super Depor. ¿Y qué tal fue esa primera experiencia en España? Fue increíble, la verdad. Aprendí de todo. O sea, literal fue como universidad y luego una maestría. El Depor, porque me pasó de todo. O sea, el primer año nos metimos a Europa por vía Intertoto, que era antes la UEFA. Un año espectacular. Y después de ahí, menos, un descenso y luego un ascenso, ¿sabes? O sea, como que sufrí muchas lesiones también. Entonces, ahí creo que me hice futbolista de verdad y tengo muy buenos recuerdos del Depor. Le tengo mucho cariño porque aparte, pues, sobre todo el Endoiro que apostó por mí, o sea, no era fácil en aquel entonces. Ahora dicen 7 millones, sí, ahora pagan 7 millones por cualquier jugador. Sí. Pero en aquel entonces era mucha pasta. O sea, en aquel entonces la gente igual no se acuerda. Pagaron 30 millones por Ronaldinho, el Barça. Entonces, y eso era una locura. ¿Qué tal con Felipe? Ahí jugabas en banda los dos, ¿no? Espectacular, sí. Yo creo que de los mejores compañeros que yo he tenido de equipo. A Felipe, bueno, tú lo tuviste también años. Pero sobre todo por eso, porque los dos jugábamos en banda izquierda y nos complementábamos muy bien, porque siento yo que Felipe era un lateral que le gustaba ser extremo y yo era un extremo que me gustaba ser lateral. Entonces nos entendíamos muy bien, nos ayudábamos mucho, era fácil jugar con él y me tocó vivir su lesión con él. Fue algo fuerte. De hecho, yo ese partido no estaba jugando, yo estaba en la tribuna, estaba lesionado y justo se lesiona. De hecho, fui la primera persona que llegó al hospital. Estuve ahí con él, con su mujer, ahora que es su mujer. Y la verdad que le tengo un cariño espectacular a Felipe Luis. Pues el empanado me iba a mandar un vídeo y se ha olvidado. ¿Sí? Que con la lesión se iba a ir al Barça, yo creo. Sí, exacto. Él ya tenía para irse al Barça, se lesiona, el Barça ya no lo quiere y termina el verano, bueno, termina el año, se recupera, juega creo que el último 2 partidos, los últimos, y viene el Atleti. Llegamos el mismo año. Sí. Dices que estás al Valencia, pero ¿por qué no viniste al Atleti? ¿Por qué? A ver. No sé si llamarlo por la lógica o lo que yo anhelaba. Yo estaba cegado que quería jugar Champions y en aquella época el Valencia era espectacular. O sea, era el Valencia de Emery. Era el tercer equipo. Era el tercer equipo siempre. Por mucho. Claro, yo dije, cuando me llega la oferta, porque literal tenía oferta del Valencia, del Atleti y del Sevilla. Del Sevilla. Sí, fíjate lo que son las cosas. Y por eso me voy a Valencia. Y claro, y Felipe me habló. Me dice, cabrón, a mí ya me dijeron que te quieren aquí, vente, tú y yo otra vez en la banda. Y la verdad que sí, por un momento dije, estaría guapo. Pero digo, yo estaba cegado que quería jugar Champions, me fui. Al año llega el Cholo Simeone y el resto es historia. No, es que siempre la cuento, pero nosotros, es verdad que ese año es con Quique, luego viene Manzano y viene el Cholo. Sí. Y nosotros el club vendió a Falcao, porque el dueño, Miguel Ángel Gil, nos decía, para mantener jugadores como Falcao hay que entrar en Champions 7 años seguidos. El año siguiente ganamos Liga y hacemos final de Champions y ya desde entonces están ahí siempre. Claro. ¿Te hubiera gustado jugar para el Cholo? Sí. A mí me da mucha curiosidad sus métodos de cómo convence al jugador. A mí creo que es lo mejor que tiene, de cómo convence al jugador de la idea que él tiene tan clara, de esa intensidad que él mete, o sea, y no es nada fácil lo que él ha hecho durante tantos años. Es verdad que hay gente que critica y dice, es que con otro entrenador a lo mejor Atleti ya había ganado más cosas, o no. O no, ya lo veremos. O no. Algún día lo veremos. Exacto, cuando se vaya. O no. Entonces, y me parece admirable lo que él ha conseguido, más allá que lo que hablábamos hace rato, que su idea de juego no es la que más me gusta a mí, pero me atrae mucho su manera de transmitir. Pero yo creo que como entrenador, y tú ahora que eres entrenador, también el creer en lo que tú quieres hacer o quieres es una herramienta muy buena para hacer convencer al jugador. Eso es. Él cree a muerte. Yo creo en esto y el que haga esto bien y el que no le va a costar más convencerme a mí. Exacto. Y eso el Cholo lo tiene muy claro. ¿Qué pasó en Valencia? ¿Por qué no funcionó? Pasaron varias cosas. Yo iba ahí porque estaba Emery. Entonces yo llego y de repente Emery ya no está. En teoría con el que iba a jugar en banda, que era Jordi Alba, tampoco está. Y cambia todo.
ese primer año que yo venía me dieron el reconocimiento del mejor mediocampista de la Liga Adelante, que en aquel entonces era la Liga Adelante, y de repente me hacen lateral, porque se fue Jordi Alba. Y entonces que no había lateral. Trajeron a Sissoko, me acuerdo, un francés, pero no les convencía. Entonces empecé a jugar de lateral. No es una posición que creo que me beneficia, que la puedo cumplir, como la cumplí, porque mucha gente piensa o recuerda mi paso por Valencia como, fue malo. Pues yo tampoco lo recuerdo así porque jugué mucho, o sea, jugué 60 y tantos partidos, pero claro, no era el Andrés Guardado que estaban acostumbrados a ver en el Depor, ¿no? De extremo, más asistidor, hacer ciertos goles y estas cosas. Entonces, y venía el Mundial 2014. Y entonces, claro, dentro de selección me dijeron, oye, acá no tenemos de lateral y estás jugando de lateral. O sea, si sigues ahí vas a competir de lateral. Y si hay un lateral mejor que tú en México, que no vas a ir. Entonces yo dije, tengo que buscarme un poco la vida, ¿no? A ver si puedo cambiar. Y justo me cayó del cielo la oferta del Leverkusen en diciembre. Entonces por eso tomé la decisión y me fui. Pero por el miedo de perderme el Mundial 2014. Y que aparte el Leverkusen en ese momento estaba espectacular. Era también terceros en la liga en Alemania. Estaba muy bien. Y llegué, jugué 6 partidos con Sami y lo echaron. Y no jugué más. No jugué más, pero con esos 6 partidos me ayudó a estar en la lista final del Mundial. Entonces ya fui al Mundial jugando ya de interior por izquierda. Regreso a la pretemporada porque yo pertenecía al Valencia. Regreso a pretemporada y lo mismo. Llegó Nuno Espíritu Santo y le dije, mister, ya me vio el Mundial, tal, no sé qué, quiero competir ahí, deme la oportunidad de competir ahí. Yo sé que aquí en el Valencia me tienen catalogado como lateral, pero yo quiero jugar. No, sí, yo te vi muy bien, vas a jugar ahí. Inicia la pretemporada, en torneo naranja, una semana antes de la liga, borrado, de repente. Llegan todos los portugueses y borrado, no, ni convocado. Y yo dije, qué raro, yo si estaba titular la semana anterior y nada. Bueno, primer partido de liga, borrado. Y yo había tenido una oferta del PSV y la había rechazado. En un principio dije, no, yo me voy a quedar en el Valencia, quiero triunfar aquí, no sé qué. Y cuando veo eso, estoy borrado y le hablé a mi representante, oye, ya sé que empezó la liga, todavía creo que había una semana más de margen. Le dije, habla con el PSV si todavía les interesa, porque aquí como estoy viendo las cosas, tal. No, que sí, que le interesa. Y me fui a la oficina de Nuno y le dije, oye, Nuno, está esta situación, está un poco extraño, nomás dime si vas a contar conmigo o no, porque tengo esta oferta. Y literal me dijo, mira, Andrés, a mí me puso aquí un hombre que yo venía del Río Ave y yo voy a hacer lo que él me diga. Y yo dije, listo, lo entendí perfecto. Y ahí por eso decidí ya irme al PSV. Sí, es Méndez, ¿no? El que me hacía ahí todo en Valencia, sí, sí. Y hablando del Valencia, que yo estuve un año cedido también y la verdad que la situación era parecida a lo que dices tú, el mismo funcionamiento y un caos. El Valencia no va a dejar de ser grande por la situación en la que están, pero para mí es consecuencia de bien tarde o temprano eso va a terminar de alguna manera explotando, creo yo, para mal. Si la cosa no cambia. Yo estuve un año, 4 entrenadores y había buen equipo, pero es una pena por lo que dices tú, el Valencia es un grande. Sí, pues imagínate, año y medio, yo estuve año y medio y 4 entrenadores también. Sí. No, ahí te gano yo, ¿eh? Pero es una pena, porque el Valencia merece... Sí, sí. Bueno, ojalá. Hablando de todas las posiciones que has jugado, pues no necesita falta alguna, entiendo que portero, salvo que hayas jugado alguna vez. Y por derecha no, porque me caigo. Bueno, pero para adentro, ¿cuál es la posición donde crees que o más cómodo estabas tú? No, al final donde terminé jugando, ahí de doble pivote o de pivote. Lo que mejor me pudo pasar fue llegar al PSV y decirme Philippe Cocu, oye, yo te veo jugando de pivote por las cualidades que tienes y porque aquí tengo muchos jóvenes que juegan por banda muy rápidos y yo creo que ahí tú me puedes ayudar. Luego, del PSV, tenías cerrado en MLS, ¿no? Sí, estaba ya cerrado con el LAFC. Sí. Y me apareció el Betis. ¿Y cómo fue aquello? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Quién te convenció? Nadie me convenció. O sea, fue algo instinto, fue algo dentro. No fui yo, pero fue Vela. Y Vela la rompió en el LAFC. Pero es propietario ahora. Ahora es propietario, sí, no lo he hecho mal. Pero yo era el primer año de la franquicia del LAFC y buscaban, como hay mucho mexicano en Los Ángeles, entonces buscaban una imagen mexicana y eso. Entonces me buscaron a mí y a mí me estaba yendo muy bien en el PSV. Y la verdad que era muy buena oferta y me habla mi representante, oye, pues que nos habló el Betis,
que quieren hablar contigo. Yo ya les dije que tenemos un acuerdo con el LFC, pero Serra Ferrer insiste en que quiere que le tomes una llamada, ¿qué tal? Y me dice, yo creo que sería bueno que tomes la llamada, porque al final pues esto da muchas vueltas. No sé. Y yo, claro, yo hablo con él. Y ya me habló Serra y ya me dijo, Andrés, es que está un proyecto nuevo, Andrés. Mallorquín. Sí, queremos crear un nuevo equipo. No sé si conozcas algo del Betis, pero aquí se vive el fútbol de una manera espectacular y te vas a enamorar del equipo, de la ciudad, bla, 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 bla. Por dentro me decía a mí algo, Liga Española otra vez, ¿sabes? A mí me había quedado la espinita del Valencia, que no me fue bien, y yo decía, regresar a la Liga Española con 30 años ya, me motivó mucho. Y entonces ya le hablé a mi representante, terminé la llamada y me dice, ¿qué pasó? Me dice, que me voy al Betis. Me dice, ¿de verdad? Y yo, sí. Pues mira, me quedé 7 años. Fue espectacular. ¿Es el Betis el club más importante de tu vida? Sí, por mucho. Y con todo respeto para el Atlas, porque pues me dirían, ay, pero nosotros te formamos y tal. Pues claro, tengo un cariño especial. Pero a nivel general, profesional, de todo el estatus, creo yo, que tengo hoy en día, fue mucho gracias al Betis. ¿Qué tal Manuel Pellegrini? Manuel Pellegrini es un entrenador súper especial. ¿Tú lo has tenido? No, yo he jugado siempre contra él. Siempre recuerdo cuando jugábamos contra los equipos, parte muy bueno con balón y tal, lo de la línea defensiva al borde del área. Eso es un espectáculo. Sí. La verdad que a mí, eso, por ejemplo, yo de entrenador, eso me gusta. O sea, de esas cosas que vas apuntando en tu libretita de entrenadores que te gusta. ¿Qué tal tu relación con él? Con él fue espectacular hasta que hubo un detalle ahí que nos hizo explotar. Bueno, me hizo explotar a mí. Nos peleamos fuerte, la verdad. ¿Sí? Sí. Y yo creo que es parte de la razón por la que yo creo que termino yéndome en diciembre a León. Si no me hubiera peleado con él, yo creo que no me hubiera ido a México en ese momento. ¿Pero por qué fue la pelea? Pues por tonterías. Y llegó un punto donde yo sentía que Manuel empezaba como a no valorar esa parte mía, ¿no? Que ya me veía como solo un complemento y que me mantiene el grupo sano y me mantiene el grupo conectado, pero ya no lo necesito dentro del campo. Entonces eso me empezó a mí a molestar. Al final soy jugador de fútbol, no soy un animador, ni soy un psicólogo, ni soy nada. Me ponía los partidos que nadie quería jugar, me los daba a mí. Cuando me jugaba de titular y la cosa iba mal, siempre el primer cambio a medio tiempo era yo. Entonces era como que eso me empezó como a irritar. Y entonces, típico de que te paran a calentar y no te meten a jugar, ¿sabes? Porque aparte se lo había hecho a Joaquín alguna vez. Entonces ya era como algo que se comentaba en el vestidor. Y tal, llegó un partido, que no me acuerdo contra quién fue, en casa, que yo ya lo traía en la cabeza o yo ya lo traía aquí, que no lo soltaba, que yo cometí el error en no hablarlo con él antes, de buena manera. Y pasó justo, íbamos 0-0, si mal no estoy, o perdiendo 1-0 y medio tiempo. No estaba jugando mal, pero te digo, él lo tenía automático, que si va la cosa mal, Andrés para afuera. Y al medio tiempo, nada más entrar al vestuario, dice, bueno, vamos a hacer un cambio, Andrés va afuera y entra no sé quién. Me entró por dentro, no le dije nada, pero cogí mis cosas y me fui a mi casa. Ya no salí al medio tiempo con el equipo, error mío. Con más calma dije, conociendo la experiencia de Manuel, vendrá a hablar conmigo. O sea, yo capitán, él ya con la experiencia, hablaremos y se arreglará esto fácil. Pero él y yo. Él lo habló enfrente de todo el grupo, empezó a decirme ciertas cosas que no me parecieron y pues yo tampoco me quedé callado, ¿no? Entonces yo ahí, digamos que toda la mierda que yo traía adentro acumulada, ¿La soltaste? La solté y la dije como la tenía que soltar, que no estuvo bien. Después de la pelea esta, me castiga 2 partidos. Fue la semana de Navidad, yo me voy de vacaciones enojado y me llegó la oferta ahí para irme a México, ¿sabes? Pero como yo traía eso en la cabeza, dije, venga, ya es momento. Mi ciclo terminó aquí. Y por eso me terminé yendo. ¿Qué me dirías entonces que es lo mejor y lo peor de Pellegrini? Él sabe perfectamente, es un viejo lobo, se las sabe todas. Más allá que no sea el mejor entrenador tácticamente, porque no lo es. O sea, no es un entrenador que como Luis Enrique o como, no sé, o los de ahora que son muy tácticos y que cambian formaciones, que de repente línea de 5, que sí el central, que si los laterales se meten, que si no, él es básico, por así decirlo, pero sabe meter a los buenos. Sabe,
Elegirlos perfectamente, huele perfectamente al jugador, huele perfectamente quién está en el mejor momento, huele qué jugadores para qué partido. Y lo peor, por decir algo, es eso. O sea, que a lo mejor el hecho de no trabajar tanta táctica o no analizar tanto al rival, por así decirlo, de decir, es que nos van a atacar por acá o la salida de balón está por aquí, lo deja mucho a los jugadores, a lo que ven los jugadores. Y a lo mejor los jugadores necesitan esa ayuda a veces desde afuera también, decir, no, hay que apretar así o hay que tal, ¿sabes? Entonces a lo mejor eso es por poner un pero es un entrenador espectacular. Y a día de hoy tenemos una relación perfecta. Yo lo decía como un matrimonio de esos que se pelean y después salen reforzados, ¿no? Has hablado de Joaquín, no puedo hablar del Betis. Cuéntame alguna anécdota con él. Solo una, porque yo estuve con él. ¿Sabes qué coincidí con él? En la Fiore. ¿Ah, la sí? Fiorentina, cuando se va a venir al Betis, Cuando es cuando yo italiano, llego. Es cuando él hace todo para poder venirse al Betis, que doy fe de que puso todo de su parte para poder ir al Betis. Éramos los veteranos y los dos entendemos el fútbol de la misma manera, que sin alegría no se puede trabajar. Entonces yo ponía muchos petardos en los baños. ¿Petardos en el vestuario? Sí, pero él fue el que me dijo, hey, ¿y si hacemos esto? Porque era como él la mente maestra y yo era el ejecutor, ¿no? Porque yo estaba más loco. Y era típico, o sea, el ideal es de que estás un compañero cagando y le tirabas el petardo por debajo y claro, no se podía parar en ese momento. Sí. Entonces, imagínate la frustración de ver el petardo que está ahí y nomás ¡mexicano, hijo de pa! Y explotaba. O sea, teníamos un montón de bromas así entre él y yo, muy buenas. Un fenómeno, Joaquín. Sí. Hay otra cosa que tengo que preguntarte sí o sí, lo que pasó en aquel famoso derbi, que ahora Monchi ha dicho de ti, ¿no? Que mejor que estuvieses callado. Porque no le conviene. Yo creo que él quiere que yo me mantenga callado como ha mantenido callado a toda la gente del Sevilla que no ha hablado nada de ese día. Dime a alguien del Sevilla, jugadores que ha hablado ahí. Nadie, ¿no? Pues con ellos sí él tiene la jerarquía o la autoridad para decir que se queden callados. Con vosotros no. Conmigo, ¿qué me va a decir? Él sabe perfectamente lo que pasó. No sé si él fue, porque ahí no me atrevo, no tengo pruebas tal, pero él no sé si él fue el de la idea de que se armara todo este teatro. Aparte Monchi, que lo conocemos, que no, él podrá decir mil cosas, pero la gente lo conoce y sabe a veces cómo se manejan este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí, fue lo más desagradable. Ya no fue culpa de Jordán, fue culpa del que le haya dicho que armara todo este show que armó, ¿no? Porque, a ver, a mí que me digan que Jordán primero se estaba burlando de la gente después del palo, porque esto fue después del palo, hay imágenes que no me dejan mentir, que burlándose de la gente y no sé qué, o metiéndose con la gente para después no poder ni caminar. He leído que tú estabas con el palo, ¿no? Sí, eso, estaba el palo ahí y estábamos debatiendo, bueno, estábamos discutiendo en el vestuario, en el pasillo de vestuarios, el árbitro, Lopetegui, Pellegrini, estaban todos ahí, estaba el palo ahí. Y te digo, yo estoy medio loco y vi el palo ahí que estaba así tal cual. Y yo, claro, cuando yo empecé a escuchar de que es que no queremos jugar porque es peligroso, porque aparte tiene un dolor, una conmoción, y así, yo, ¿qué? Una conmoción, y empecé a agarrar el palo así. Digo, ¿con una conmoción? ¡Pah! Y me empecé a pegar en el palo, ¡pah! 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 Pero pegándome una... Claro, el palo se dobló de las hostias que me pegué, se dobló y digo, ¿qué? ¿Ahora yo qué? ¿Ahora tengo conmoción yo también? No me jodas, tal. Y lo tiré así. Y lo tiré, entonces, claro, se quedaba el árbitro así como diciendo, pues, ¿qué hago? ¿Sabes? Por el árbitro tampoco no sabía ni qué hacer. Pero bueno, son de las cosas feas que se viven en el fútbol. Lástima que fue en un derbi porque al final se hizo más grande todo. Pero bueno, yo así como Monchi me mandó mensajes que mejor me calle, pues le convendrá que la gente no hable del tema. ¿El título de Copa es el más importante de tu carrera? Sí, a ver, es más importante las ligas que gané en el PSV. Al final es una liga, es toda una temporada. Pero a lo mejor el que más significado tiene para mí, sí. No es nada fácil, tú me lo dirás, que ganar algo en la Liga Española. Por eso tiene tanto mérito lo que han hecho ustedes en el Athletic, porque ganar en una liga donde está el Real Madrid y Barcelona es muy, muy complicado. Entonces, por eso, o sea, es de esos títulos que
que siempre sueñas y que siempre anhelas, pero que sabes que es casi imposible. ¿En el Betis coincides con Sergio Canales? Sí. ¿Le ayudas tú a ir a México? ¿Tienes algo que ver ahí? ¿Cómo le ves? No, mi historia con Canales es que también coincidimos en el Valencia. Es verdad. Y entonces ya desde Valencia creamos una amistad muy padre. Gracias a la amistad que tenemos, cuando a él le llega la oferta de Monterrey, pues me llama. Yo estaba, me acuerdo perfecto, estaba en una playa del México y me habla Canales en verano y dije, "Uy, ¿qué pedo? ¿Qué quiere?" Y ya me dice, güey, es que me habló Monterrey, pero no lo sé, tal. ¿Tú qué me puedes decir ahí? Y bueno, yo le dije lo que yo pensaba de Monterrey, que la verdad que Monterrey es un lugar espectacular para vivir. El equipo también es de los mejores equipos hoy en día en México, de los de mejor infraestructura, de los que mejor invierten, de los que tienen un estadio que va a ser mundialista ahora. Entonces yo le dije, mira, mal no vas a estar. Ya es lo que tú quieras, ¿no? El reto profesional que tú quieras, pero mal no vas a estar, vas a estar espectacular. No te dé miedo México, porque entiendo que a veces a los extranjeros les da miedo un poco México, porque las noticias que llegan son de delincuencia, de narcotráfico, de asesinatos y estas cosas, pero México es mucho más que eso. Sí. Se iba a llevar a su familia, entonces él no sabía si iba a ser seguro para él o no. Y bueno, le di mi punto de vista y yo creo que al final se convenció. Aparte, él también coincidió con la Real Sociedad con Héctor Moreno. Sí, tengo aquí. Tiene el mensaje de Sergi. Andresito, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¿En qué momento te diste cuenta o pasaste de ser jugador a líder de vestuario y en qué cambió tu forma de ver el fútbol y de ver a tus compañeros? Te mando un abrazo muy grande, amigo. Oh, qué buena pregunta de Michani, ¿no? ¿Qué A cambió? ver, ¿Qué cambió? Yo lo tomé como muy natural, o sea, no fue algo que yo creo mucho en el liderazgo del ejemplo, ¿no? De ser el primero en el entrenamiento, el primero en meter alegría, en el primero en ser responsable, en el primero en ser disciplinado, ¿sabes? Tengo esta responsabilidad y bueno, a mí me pasó algo muy raro para lo que es España. En España los capitanes son los de mayor veteranía en el equipo. Y yo llegué al Betis con 30 años y nada más llegar, Quique Setién quiso que yo fuera capitán, junto con Joaquín, que ya estaba, Adán, pero ya me metió de cuarto capitán directamente. Tenía ya 30 años, había jugado ya 3 mundiales, entonces de cierta manera también venía un poco con la carrera que me respaldaba. Pero claro, para mí lo más importante fue eso, el dar el ejemplo. liderar con hechos. Exacto. ¿Cómo fue tu regreso a México y te sientes poco valorado? Ya lo he dicho varias veces, no es que me sienta poco valorado, pero sí menos. Menos de lo que deberías, ¿no? Menos de lo que, no lo que debería, menos de lo que a lo mejor me valoran acá, por ejemplo, o en el mismo Holanda, que también me fue muy bien. ¿Y por qué crees que es? No lo sé, porque al final también creo yo que en México no me veían en el día a día, me veían solo cuando iba con la selección. Y es verdad que con la selección, más allá que jugué mucho, tampoco hicimos nada diferente a nivel resultados. ¿Pero te da rabia? No, así como molestarme, no. Tampoco no es algo que me... Sí, que te preocupa mucho. Me preocupe, pero bueno, o sea, a veces sí vuelvo a lo mismo del Cholo Simeone, que eso es global en el fútbol. A veces se valora poco el hecho de jugar en Europa, o sea, para un mexicano, Sí. Para un mexicano jugar 17 años seguidos en Europa o jugar 5 mundiales, lo que tú dices, tener esa continuidad y llegar a todos los equipos y ser titular y en 3 de ellos ser capitán, o sea, parece como si fuera, qué fácil, se lo regalaron y no es fácil. ¿Y tu vuelta a esa última época? ¿En los campos cómo te recibían? He leído que te insultaban. Mal. Claro, pero ¿por qué? Al final no dejas de ser el jugador mexicano con más partidos en la historia de la selección. Pues es lo que yo pensaba cuando dije, bueno, mira, ahora voy a regresar a México y te lo juro, o sea, en mi cabeza dije, voy a regresar y pues como van a saber que voy un poco ya de salida, ¿sabes? Me van a mostrar cariño. Claro, pero no, a todos los campos que iba era el más insultado, pero por mucho. Además, te digo, hasta me acuerdo contra Cruz Azul, yo estaba calentando, no fui titular ese partido, y yo calentando y toda la tribuna de atrás, o sea, se ponían de acuerdo, ya sabes, 1, 2, 3, guardado. ¿Sabes? Que es el folclore mexicano, ¿eh? Sí, También sí, es verdad que muchas veces lo hacen por broma o tal, pero, o sea, me refiero que eso acá en España, pues esas cosas no me pasaban. ¿Cómo es la prensa mexicana? Pues un poco parecida a la española. ¿Parecida? ¿Más dura? ¿Cuál es más dura? A ver, para mí la mexicana, porque pues obviamente la mexicana, o sea, era más crítica conmigo. Pero a ver, aquí en España también tiene lo suyo también. Tú saliste pronto de México.
¿Por qué llegan ahora pocos futbolistas a la Liga o a Europa en general? O sea, primero, un poco por lo que yo te dije que yo me beneficié por la regla por jugar, si no a lo mejor ni hubiera aparecido, imagínate. Hay muchos extranjeros en México. Dirán, en España también hay muchos extranjeros, en Inglaterra también sí, pero somos México, no somos España. En México nos perjudica tener tanto extranjero, y más si son extranjeros con el respeto normales, que no marcan tanta diferencia. Entonces, mejor mete a un chavo. Primero, ahí están los cupos del primer equipo. Son muy pocos para jugadores mexicanos jóvenes. De ahí tienen poca cabida. Y después, el fútbol mexicano tiene una solvencia económica muy buena. Y no es como la liga argentina o la liga colombiana o la liga uruguaya o la liga peruana o ecuatoriana. Que tienen que salir de allí. Que para hacer carrera buena y tener un poco de dinero, tienen que salir de su país para conseguirlo. Y en México no. En México te puedes tener una carrera muy buena económicamente sin ser. Entonces, claro, eso pasa mucho, que los jóvenes de repente consiguen un cierto nombre, llegan a 1 o 2 llamados de selección y llegan los equipos y ¡pah! Claro, o sea, muchos de ahí se quedan por dinero. Claro. ¿Qué opinas de que no haya ascensos y descensos? Lo peor cagada que ha existido en México, sí, es la peor. Vuelvo a lo mismo, se quiere comparar la MLS, porque dicen, no, es que en la MLS tampoco hay ascenso y descenso. Vuelvo a repetir lo que dije, sí, pero es la MLS, somos México. Al no haber ascenso y descenso, pues yo siento que llega un punto que la gente se relaja. Se acomoda, ¿no? Claro, y la competencia baja muchísimo. ¿Qué opinas de las multipropiedades también ahí, que hay muchas, ¿no? Está la de Pachuca, la de Atlas. Sí, no digo que a mí me guste, lo ideal sería que no haya, que no existiera, pero yo sí diría que hay que calificar cada caso y cada caso. O sea, a mí me tocó estar en una, que es León, que estuvo con Pachuca, León y Oviedo, y tiene un equipo en Ecuador también, creo. A ver, el crecimiento de ambos equipos desde que Jesús Martínez es el dueño ha sido enorme. Ha ganado campeonatos, a León lo ascendió, le construyó una ciudad deportiva, el Pachuca es la mejor cantera que existe en México hoy en día. O sea, los ha hecho crecer a los dos equipos. Entonces, en ese sentido, sí creo que no es del todo malo, pero obviamente entiendo el conflicto de interés que existe dentro de una competición. ¿Y qué opinas del reparto de los derechos? Que no es como en España, ¿no? Sí, que no es unificado, ¿no? Yo creo que tarde o temprano va a terminar pasando en México. Yo confío en que va a terminar pasando, porque también es otro de los males de nuestro fútbol, que solo unos cuantos, y se sabe quiénes son los que manejan todo el fútbol mexicano, no solo a nivel liga, sino también selección mexicana. No hay una diferencia entre federación y liga, como acá. Entonces hay mucho choque de interés ahí muy raro, ¿no? También el mismo arbitraje no es independiente, o sea, hay cosas raras. Hay cosas raras. Sí, cosas raras. ¿Por qué no te pudiste retirar en Atlas? Porque no quisieron. ¿No quisieron? No quisieron los dueños de ellos. ¿Por qué? O sea, ¿tú querías? Yo quería, claro, por supuesto. ¿Cómo no voy a querer? Es mi equipo. En el 2018, previo al 2018 que yo llego a Betis, el dueño actual compra el equipo y me hace una oferta para ir al equipo. Yo llevaba 6 meses en el Betis. Me pagaba mucha pasta para ir. Pero en ese momento no lo vi. En 6 meses era el Mundial 2018. Yo estaba en el Betis, estaba feliz. Y yo le dije, por ahora no. Y yo no sé si a él le pareció mal que yo le dijera que no en ese momento. Se enojó y a partir de ahí me puso la cruz. Y ya todas las opciones que yo tenía para regresar, que yo preguntaba, le decía a mi representante, habla con ellos para ver si les interesa regresar. Nunca tuve una respuesta positiva y pues no pude regresar. Un poco de rencor ahí, ¿no? Pues sí, yo creo que fue por un poco de rencor del dueño, ¿no? Háblame de Rafa Márquez como entrenador, que después del Mundial va a coger la selección. Sí. ¿Cómo es Rafa como entrenador? Un poco... Pues hay que descubrirlo. Pero igual tú tienes información privilegiada. Tengo ¿no? alguna cierta información. A ver, yo creo que tiene pinta para ser un entrenador top. Tiene un aura especial, tiene una personalidad especial, cosa que tocó, cosa que le fue bien. Entonces no dudo que también en selección le pueda ir muy bien. ¿Y tú de asistente suyo te gustaría o no? Pues no estaría mal, ¿no? Sí, ¿no? Mundial en España, además. Haríamos buena mancuerna, creo yo. Pero es muy serio, mantiene mucho las formas y yo soy todo lo contrario. Güey. Pero un segundo entrenador así viene bien al grupo. A eso voy, te digo, yo creo que nos podemos complementar bien, así el poli bueno y poli malo puede estar bien. Vamos a ver, ojalá. Un Mono Burgos y Cholo Simeone. Sí, tiene que complementarse. Hay que complementarse, sí. ¿Y cómo ves a Javier Aguirre? Que yo le he tenido, tú lo has tenido.
Bien, a ver, él allá ha tenido muchas críticas últimamente por su manera de jugar, por tal, no sé qué, pero a ver, el Vasco es como es. O sea, no le vas a cambiar. No le vas a cambiar y a estas alturas menos. Entonces yo creo que lo que pasa en México es que a lo mejor tenían pensado que el Vasco iba de repente a jugar otro fútbol que no comparte, ¿no? Él ha ido sacando resultados, llegó, ganó la Nation League, que no se ha ganado, y pum, ganó la Copa Oro. Y ha ido, van construyendo su equipo, pero a base de trabajo, de su personalidad, de meter, de querer representar al país, de ponerse la camiseta. Él, yo creo que sí regresó, que creo que se había perdido un poco en México, la identidad de jugar en selección, del querer estar, porque de repente se perdió, se desvirtuó un poco el poder estar en selección. Y después, no tengo duda, como es él, que México va a competir. De alguna u otra manera, claro, pero claro, la gente quiere ver. No, es que las formas y buen fútbol, a ver, con todo respeto para el Vasco, pero su forma de jugar y su forma de ver el fútbol es muy diferente a que la gente quiere el fútbol bonito, ¿no? Dime lo mejor y lo peor del Vasco. Lo mejor, pues yo creo que su personalidad, su manera de transmitir. Y al mismo tiempo es también su peor, porque eso a veces le gana, el hecho de la personalidad, el hecho de meter huevos y basar mucho el entrenamiento o el juego en eso. Siento que a veces le juega malas pasadas, ¿no? A veces hay que tener un poquito de otras cosas, pero bueno, con el Vasco no tengo duda que mínimamente el fair play no lo vamos a llevar. Ya te digo yo. ¿Tienes alguna anécdota con él? Yo recuerdo, él llegó al Atlético de Madrid Osasuna y fichó a Raúl García, estaba Maniche, Costiña, creo que Asunsao, si no me equivoco, y llego yo de ser campeón de Europa con la selección sub-19 y yo a temporada y me dice, Marito, hijo güey. Yo, de primeras, ¿eh? O sea, no, ni hola, me dijo eso y me quedé así como... La verdad que luego muy bien, he tenido buena relación con él. Es que tiene esas maneras de comunicarse y muy de él, muy natural. Y antes hablábamos de jugadores, pero de entrenadores, yo no recuerdo mucho entrenador mexicano, salvo Aguirre. No hay. En Europa no hay, ¿no? No hay. ¿Y por qué es eso? Ahí yo sí digo, necesito más información, porque tampoco me gustaría acusar a todos los entrenadores mexicanos de lo mismo, porque no lo sé. A lo que yo lo puedo atribuir es a que el fútbol mexicano no lo ve casi nadie. O sea, la gente no sabe realmente la liga mexicana, cómo se juega, los equipos, los jugadores, los entrenadores. Entonces es difícil que un director deportivo europeo voltee a ver un entrenador mexicano que le esté yendo bien con el Pachuca o que le esté yendo bien con el América. O sea, sí, tiene pocos escaparates. Yo pude ir al Atlético San Luis, que me ofreció Miguel Ángel Gil, sabes claro que es Madrid, sí. Y al final también un poco el desconocimiento de todo aquello y la época en que me pilló, pero me hubiera gustado jugar en México. Sí. Cuéntame, tío, rápido, lo del penalti de Panamá, o sea, metes un penalti para llegar a una final. A una final, sí. Y te insultan, te lo reprochan, Sí, estábamos jugando en una semifinal contra Panamá, le expulsan uno a Panamá, nos vamos en un córner bajo 0-1 y pues claro, ahí nosotros bam, una jugada en el área, el central le queda la pelota ahí y se tira sobre la pelota. ¿Sabes? Así como con la espalda. Le queda atorada la pelota por aquí y el árbitro marca penal porque entiende que la tocó con la mano. Y claro, en CONCACAF, al ser México y Estados Unidos, siempre se dice que benefician a los equipos grandes como en todas las ligas. El equipo panameño se quiso salir, un poco parecido a lo que pasó en la Copa Africana. La Copa África. Un poco parecido, se quiso salir, tal, no sé qué. A mí nadie me dijo que lo fallara. O sea, a mí me preguntan, oye, ¿te dijo alguien que lo fallaras? Y yo, no. O sea, ¿y por qué no lo fallaste? Y yo, ¿y por qué lo voy a fallar? O sea, ¿yo qué voy a saber? Yo digo, en ese momento, ¿yo qué voy a saber? Yo no tengo una pantalla. Claro. Para ¿quién me dice yo que lo fallo? Y después en la toma se ve que sí la toca con la mano. Nosotros vemos lo que vimos en ese momento. No sabemos si fue penal. ¿Cuántos penales injustos ha habido en la historia del fútbol? Miles, pues ahí querían que yo tuviera una varita mágica, que yo supiera exactamente que no fue penal y que lo fallara. Y pues no lo fallé, fue para adentro. Nos fuimos a la final y ganamos. Y después te reprocharon todo eso, ¿no? Sí, me lo reprocharon de que por qué no lo fallé, que no sé qué y tal. Y a día de hoy recibo a veces mensajes así de repente de que, ay, nunca te voy a perdonar que no fallaste el penal. No sé qué. Oye, cuéntame, tío, 5 mundiales. Ajá. ¿No habéis pasado octavos? No, nunca. ¿Qué crees que le ha faltado a tu generación para superar esa barrera? Para mí no fue tema de calidad, sino fue tema de mentalidad. O sea, nunca nos convencimos de verdad que éramos capaces de pasar esa barrera.
Creo yo que éramos o tenemos esa barrera que tenía España hasta que llegó... Hasta que se rompió contra Italia. Exacto, hasta que se rompió, igual. Y esa de que llegara alguien a cambiarnos ese clip, porque en 2006 estuvimos muy cerca de eliminar a Argentina. Maxi Rodríguez nos metió un golazo. En el 2010, ahí con un poquito de robo, nos metieron, Argentina también nos echó fuera. En el 2014, que para mí es el que más me reprocho yo, que fue contra Holanda, ese íbamos ganando 1-0 hasta faltando 5 minutos. Y en un córner nos hacen el 1-1 y no sé si has escuchado el no era penal, famoso de México, de Robben. Nos marcan un penal de último minuto y quedamos fuera. Ahí te digo que es de mentalidad. Íbamos ganando 1-0, faltando 5 minutos. Ahí... Son momentos. Son momentos donde aquí ya no se juega más. ¿Y cómo ves a esta selección de ahora? ¿Ves que pueden pasar esa barrera? ¿Cuál es la expectativa real de México para el Mundial? A ver, siendo muy honestos, la expectativa no es muy grande. Ha habido mucho problema de planeación, de proyecto. De hecho, Javier vino porque echaron a 3 entrenadores anteriores y dijeron, bueno, ¿de quién tiramos? Pues del que tiene más espalda, y trajo a Rafa, que también tiene una espalda así, para que aguante todo el desmadre que hay fuera. Pero a nivel proyecto no ha habido algo realmente donde tú digas, se sostiene aquí para creer que se va a hacer un mundial diferente. Es muy difícil. Ahorita nos estamos agarrando a que Javier dé con la tecla, a que meta ese gen competitivo que él tiene y a la localía. Es la realidad. Pero hablas de la localía, tío. Yo ahora he visto en la última ventana ha empatado México con Portugal y con Bélgica. Sí. Y en el Azteca, un ambiente fatal, enrarecido, o sea, muy malo. ¿Por qué está ese ambiente así con el Azteca? Pero no fue gracias a ese partido, o sea, fue gracias a que ya llevamos, a lo que yo te estoy diciendo en un principio, o sea, de que la gente está un poco cansada de que no se ven certezas dentro de los proyectos de selección, ¿no? De que vamos tapando hoyos y claro, llega un partido tan bonito como Portugal, inauguración del Azteca. Claro, el partido no se da como ellos quisieran, más allá que era Portugal, era un equipazo, pero sacan como su frustración de que ellos ven que venimos arrastrando de años atrás y de decisiones que se han tomado dentro del fútbol mexicano, que para mí yo lo interpreto así. Y por eso la gente pues, se vuelve un poco en contra, que espero que durante el Mundial no sea así. ¿Qué 3 jugadores tienen que ser clave en México para llegar lo más lejos posible? En este Mundial yo creo que Raúl Jiménez, uno fundamental. A Johan Vázquez, juega en Italia, me parece un pedazo de central, que siempre es calladito, pero ya es capitán en el Génova. O sea, y el otro, tengo mi duda, para mí sería el contención, pero es el capitán, que es Edson Álvarez, pero ha estado lesionado mucho tiempo, no ha ido en los últimos, pero el que ha sustituido a él es Lira, que juega en Cruz Azul, que también lo está haciendo muy, muy bien. ¿Y cómo ves a Memo Ochoa para el Mundial? ¿Va a ir? Yo creo que va a ir. 6 mundiales. Sí, estaría en 6. Ha ido a 6, que eso es como Messi, Cristiano. Sí. Tú te quedaste en 5. ¿Qué sientes ahora de verdad de haber jugado 5 mundiales? ¿Qué siente hacia adentro Andrés Guardado? Ahora que ha pasado ya un cierto tiempo y de repente ves los nombres de 5 mundiales y ves con los que compartes y dices, va a quedar ahí para la historia, para toda la vida, ¿no? No sé cuántos jugadores más en la historia van a poder jugar 5 mundiales. Qué bueno. Te voy a hablar de algunos nombres para que me digas rápidamente. Álvaro Fidalgo, nacionalizado con México y encima en el Betis. Me da mucho gusto porque tuve la oportunidad de conocerlo en persona en un evento allá en México. En su momento tuvimos una charla muy interesante en aquel momento. De hecho, en aquel momento se estaba nacionalizando mexicano apenas y él me preguntó de cómo lo tomaría la selección si él llega a ir. Y mira, ya se dio el tema. Bueno, ya se dio el caso. Entonces me parece un jugador muy inteligente que puede ayudar mucho a la selección si le toca ir al Mundial. ¿Lo ves importante en el Mundial? Sí, porque para mí es un jugador, entiendo lo que quiero decir, que no sobresale en nada, pero hace todo bien. Sí. ¿Sabes? Y que es un 8 en todo. En todo. Y que no te pierde pelotas, que hace todo bien, que corre todo el partido. Entonces, de esos jugadores que tú necesitas tener en una plantilla. A mí me gusta. Sí. Gilberto Mora. Es un poco la esperanza de México, la verdad. Es el futuro un poco, o la cara del futuro del fútbol mexicano. Tiene muchas cualidades, pero
tengo que decir que hay que ir con calma con él. O sea, creo que se le está metiendo mucha prisa y se le está metiendo mucha presión muy prematura. Es un jugadorazo para la edad que tiene, pero con calma. No nos va a venir a solucionar todos los problemas que tenemos. ¿Qué te parece Obed Vargas, tío? ¿Ha jugado unos partidos buenos en el Atleti? Me gusta mucho. Él, fíjate que debutó, su primer llamado en selección fue cuando yo fui por última vez, que me hicieron un homenaje y estuve ahí en la concentración con él. Y me pareció un chavo súper centrado, súper trabajador y que, mira, se está ganando poco a poco su puesto. Y las veces que ha jugado en el Atleti no lo ha hecho mal, la verdad. Sí, sí. Antes has hablado de Diego Lainez. ¿Por qué no triunfó aquí? Yo creo que él no estaba preparado mentalmente para venir a Europa. Le faltó, para mi gusto, un poco de madurez y él lo sabe. Él, de hecho, me lo ha reconocido cuando ya lo volví a ver en México y empezó a hacer cosas allá en México que acá le pedían y que yo le recriminaba y que yo le decía, güey, haz esto, que te están pidiendo esto, y que él no lo veía. Y él me decía, Andrés, lo vine a aprender acá cuando regresé, tal, así como un poco arrepentido. Pero es eso, para mí él no tuvo la madurez para venir a adaptarse al fútbol europeo y a la competencia del fútbol europeo. O sea, él le fue muy bien muy joven, también debutó con 16 años, era el tesoro del fútbol mexicano en aquel entonces. Creo yo que lo confundimos entre todos en que él, porque lo llegaron a decir el Messi mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que eso más que ayudarle le hemos perjudicado y no le ayudó mucho para adaptarse acá. ¿Mejor jugador con el que has jugado? Dos, voy a decir Juan Carlos Valerón y Isco. Hostia, Valerón le lesionó una vez, tío, de una patada, tenía las piernas así. Me dio pena, luego fui a hablar con él y tal, y él como si nada. Sí, es un tipazo, pero era un pedazo de jugador. Isco también, sí. ¿Y Chicharito Hernández qué opinas? Que va a ser además comentarista. Sí, ahora va a ir a comentarista. Nada, Chicharito es otro que no se le valora lo que se le tiene que valorar en México. Pero yo creo que él le pasará un poco lo que a mí a veces me pasa por la cabeza de que no se siente tan querido en México como debería de ser. O sea, es un jugador que la rompió en Manchester, que aparte no es el Manchester de ahora, era el Manchester de Ferguson. Vino al Madrid, hizo goles, o sea, fue al Leverkusen, fue goleador, o sea, tiene una carrera envidiable. Y claro, al final yo creo que a él le ha pasado lo contrario. Él sí se ha expuesto mucho más en redes sociales y a lo mejor eso en ese sentido la imagen le ha perjudicado un poco, pero... Top 3 futbolistas mexicanos de la historia. Ahí están, muy fácil. Hugo Sánchez, Rafael Márquez y el Chicharito Hernández. ¿Y tú? ¿Dónde te pones? Yo, el cuarto, quinto, por ahí. ¿Me has traído algo o no? Claro. ¿Qué me has traído? Te he traído mi última camiseta de selección, que fue con la del 2022 de México. No, me la tienes que firmar, ¿eh? Para ponerla ahí con todas, mira. Claro, ya vi que tienes ahí la de Radamel. Sí, pero la de Radamel, la del Guaje, Diego Costa... ¿De qué equipo es esa la de Radamel? Millonarios. Ah, de Millonarios. Ahora voy a tener la del jugador con más partidos en la historia de la selección mexicana. Pone para Mario con mucho cariño y admiración. Muchas gracias. Ah, Mario, un placer. No nos ha dado tiempo al tequila, pero bueno, nos lo tomamos en México en el Mundial, ¿eh? Ahí no, tomar unos cuantos, güey. Sí. No solo uno.